Facebook. Dice, doctor, tengo un primo, está operado de hernia discal L4, L5. Hasta ahora no mejora sus pies, para rígido y con mucho dolor. El disco L4, L5 corresponde a grosso modo en el disco L4, ¿no? Siempre va a haber esa terminología que quiero que aprendan. Cuando hablamos del nivel L4, L5, a secas hablamos del disco L4 o hernia L4. Si hablamos del espacio L5, S1, a secas tenemos que decir es el disco L5 y por consiguiente es una hernia en L5. Para no confundirnos, ¿no? Hay mucha gente de que se confunde en cuanto a la terminología, ¿no? Así que en este caso particular está hablando de una hernia operado entre la vértebra L4 y la vértebra L5, o sea, es una hernia en L4, en su disco L4. ¿Ya? Habría que ver, ¿no? En primer lugar, si el diagnóstico ha sido de manera correcta. Si solamente tenía una hernia o estaba concomitantemente con otras enfermedades más. Porque muchas veces de estos pacientes no solamente es hernia, sino también hay discos desgastados, artrosis de por medio, ligamentos hipertrofiados, que también pueden producir compresión de nervio y dolor. ¿Ya? Si es una hernia en L4, la sintomatología principal tendría que ser un dolor de la columna que se irradia a la pierna y se va inclusive hasta el tobillo, a la cara interna. Es un dolor pues que abarca prácticamente toda la pierna, ¿no? Hay que ver también si el dolor que él tiene antes de la operación es el mismo dolor que tiene después de la operación, ¿no? Porque si se habla de que conserva las mismas características del dolor que tiene anteriormente y no ha disminuido nada con la cirugía, probablemente la cirugía no se haya logrado extirpar la hernia o no haya sido completamente, ¿no? Eso sería la principal indicación, ¿no? ¿Cómo saberlo? ¿Ya? Los pacientes que tienen más de un mes de operado, se recomienda hacer una resonancia con contraste si sus molestias continúan. Ya no sin contraste, sino con contraste. Y si se recomienda hacerlo lo más después del primer mes. Antes del primer mes, una resonancia con contraste nos puede confundir. Hemos tenido muchos pacientes que se hacen una resonancia prematura y cuando le tomas las placas, observas las placas, ves que hay una hernia, entre comillas. Pero justamente como hay inflamación, todo está recién fresquito, muchas veces la resonancia comete un falso positivo. O sea, ve cosas donde no la hay, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se hace una resonancia. La resonancia lo idealmente es hacerlo a partir del mes de operado. Claro, salvo excepciones, ¿no? Salvo que el dolor sea muy exquisito, algo nuevo le haya aparecido, pues tienes que hacerlo antes, ¿no? Y analizar su pro y su contra de cada cosa, ¿no? Pero en lo posible, hacerlo después del mes. Y con contraste. ¿Por qué con contraste? Porque muchas veces ya la fibrosis, que es un tejido que se forma dentro de la columna, semejante a la cicatriz queloide que cuando nosotros nos hacemos en la piel, hay cicatrices que sean bonitas, hay cicatrices que son internas, profundas, pero feitas, gruesas. Entonces lo mismo pasa en la columna, ¿no? A veces hay cicatrices, pero por dentro, que pueden enmarañarse dentro de los nervios y simular hernias. Cuando nosotros colocamos contraste, ya podemos pintar esas cicatrices y poder diferenciarnos si es una cicatriz, una fibrosis o es una hernia. Porque la fibrosis postquirúrgica es una de las principales causas de fracaso de la cirugía. Y muchas veces se trata en primera instancia de manera conservadora, pero también si es mucha inflamación, mucha fibrosis, se puede volver a reintervenir al paciente. Ahora, también he visto casos que van por la hernia L4 y salen terminado, operado por la hernia L5, supuesta hernia L5 donde nunca hubo. A veces hay un error de cálculo. Por eso le pregunto, ¿cómo es el dolor? Si es que varió en algo, el antes y el después, porque sí ha pasado casos. Hay pacientes que se han operado, tenían una hernia en L4 y le han operado como si tuvieran una hernia en L5 o en L3. Y eso ya es un poquito de confusión. Pasa, ténganlo por seguro que pasa, ¿ya? Y es difícil, primero, reconocer el error por el médico, ¿no? Porque muchas veces los médicos son un poquito soberbios en ese aspecto. Pero yo siempre le digo, nadie está libre de que pase eso y siempre hay que tener el conocimiento y la humildad para que el paciente no sufra, no siga sufriendo, ni darle una solución.